Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Edo y os voy a hablar de empresas y emprendimiento. Antes de empezar, quiero hablar de dos cosas. Uno, darles las gracias a Ricardo y a Fabiola por esta gran iniciativa que están teniendo en el aula del emprendimiento, que me parece muy enriquecedora para todos vosotros, ya que os aterriza de manera real cómo se vive en las empresas, el marketing y diferentes, digamos, teorías o formaciones. También a Alberto Hernández, que es el líder del proyecto de emprendimiento, y por haberme invitado a que os dé esta clase o este masterclass sobre mi experiencia en el mundo de la empresa. Gracias. Segundo punto. Cuando hay este tipo de charlas o de formaciones, me gusta mucho interactuar con vosotros, poder jugar, preguntaros, que habléis, que os comuniquéis. Y entonces, bueno, por el tema COVID, como todos sabemos, bueno, pues se cambian las normas del juego y hay que adaptarse. Tiene su parte negativa y su parte positiva. Vamos a aprovechar lo positivo. Por lo tanto, os pido que os pongáis un papel en blanco encima de la mesa y un boli para responder a ciertas preguntas que se queden escritas, y dos, para que vosotros mismos también anotéis cosas. Bueno, para empezar, quiero empezar hablándoos de dos libros, ¿no? Que puede ser el libro de vuestra vida, o el libro de la vida de cualquier persona. Por un lado, El éxito fácil y rápido, que además en estos días tanto se habla, y el éxito con esfuerzo, trabajo y sacrificio, con paciencia. ¿Cuál escogeríais? A lo mejor si yo estuviese sentado con vosotros, tenéis edad entre 19, 20, 24 años, por la formación que estáis realizando actualmente, pues elegiría a priori, pues, rápidamente, buscar el éxito rápido, como muchas veces podemos ver en entornos como Instagram o las redes sociales. Y bueno, a mí la experiencia me ha dicho que el éxito puede llegar, pero hay que trabajar. Hay que trabajar mucho, hay que tener paciencia y hay que esperar a las oportunidades que llegan. Y cuando termine esta pequeña charla o esta pequeña formación, me gustaría que volvieseis a reflexionar sobre esta pregunta. Bueno, os quiero hablar desde mi punto de vista, después de años de práctica, de haber transformado una empresa, haber creado otras empresas, alguna con algún fracaso y cierre de empresa, y el haber comprado una empresa. Para mí, ¿cuáles son los 8 pilares básicos para hacer que una empresa perdure en el tiempo, se pueda transformar e incluso puede llegar a ser una empresa de éxito? Primer pilar, la visión. La visión es uno de los conceptos más importantes. Quiero haceros un inciso, y es que todo lo que hablemos actualmente lo vamos a hablar, que puede servirnos para nuestra vida personal como personas, tanto como la vida empresarial. Antes, cuando venía por aquí, antes de meterme en esta aula para daros esta formación, he visto un cartel en el aula de emprendimiento que tenéis, con esa impresora 3D, que decía: si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Y me ha gustado mucho, porque precisamente quería hablaros de los sueños. Posiblemente todo empieza con un sueño. Tú sueñas algo y dices: quiero alcanzar esto que estoy soñando. Pero quiero haceros una distinción clara. Los sueños no tienen compromiso. Cuando a un sueño le dotamos de compromiso, es lo que hablamos de visión. ¿Qué es una visión? Tanto en el mundo empresarial como en el mundo personal. Es proyectarnos al futuro. Dar unos pasos, 5 años, 3 años, depende, y ver cómo estamos nosotros dentro de ese tiempo. Es decir, ver cómo nos sentimos, qué vamos a alcanzar. Entonces, ese es el primer momento donde quiero que uséis el folio en blanco y quiero que escribáis, toméis conciencia de cómo os veis dentro de 5 años. Que lo anotéis. Si dudáis o si no tenéis nada que anotar, tenéis un problema. Porque si no sabéis dónde queréis estar de 5 años, podéis acabar donde no queréis estar. Por lo tanto, primer concepto, para mí, entender que la visión es de los temas más poderosos que tenemos, tanto a título personal como a título empresarial. ¿Qué es una visión? Me gusta a mí hacer... La visión tiene que ser retadora, ¿vale? Entonces, si fuésemos esta persona, nosotros nos proyectamos en el futuro. El tiempo que sea, 3 años, 4 años, 5 años, tenemos que objetivar esa visión.
Cuando leemos las famosas visiones de las empresas, no están objetivadas, pero las verdaderas visiones de las empresas tienen números, tienen datos, porque tenemos que medir si los pasos que vamos dando nos están llevando a donde queremos. ¿Y qué hacemos para que una visión se pueda realizar? Pues una visión tiene que ser alcanzable, tiene que ser retadora, tiene que ser inspiradora, pero debe ser alcanzable con los recursos de los que disponemos. Y para eso lo que hacemos es subdividirla en pequeños objetivos. Porque esos objetivos que alcancemos nos van a dar poder, nos va a dar confianza, nos va a dar la autoconfianza para seguir avanzando. Esto es lo que llamaríamos una empresa, un planning estratégico que aterrizamos en objetivos estratégicos, alcanzables, con datos numéricos. Los objetivos siempre deben tener datos para que sepamos que vamos consiguiendo esos objetivos. Es importantísimo. Aquí quiero jugar un poco con un concepto que sale en un relato de Borges. No sé si os gusta Borges, a mí me apasiona, me encanta. Y tengo un profesor cuando estuve haciendo la formación de coaching, que siempre habla de un relato que se llama Las ruinas circulares, que es un hombre que empieza a soñar a otro hombre y al final acaba siendo soñado por ese propio hombre que ha soñado. ¿Esto qué quiero decir con esto? O sueñas o te sueñan. Y este es el juego que hacía mi profesor, Luis Karchak, y de aquí le mando un saludo. Y aquí vengo con esto. Al mundo empresarial, o vives, o trabajas para tu visión, o trabajarás para la visión de otro, que no es ni bueno ni malo, simplemente es diferente, pero quiero que lo entendáis, ¿vale? Por lo tanto, primer pilar para saber a dónde queremos llegar, la visión. Primer pilar fundamental para construir una empresa de éxito. Continuaremos con algo tan importante como la visión, y es el equipo. Es decir, si no tenemos un equipo cohesionado, un gran equipo, no llegaremos a esa visión. Por lo tanto, los equipos, hay un proverbio asiático que versa así: si caminas solo irás más rápido, pero si caminas acompañado llegarás más lejos. Es importantísimo saber que la base de la construcción de una empresa está en el equipo, las personas. Las personas son las que construyen las empresas, las personas son las que innovan, las personas son la piedra angular de una empresa. Por lo tanto, tenemos una visión. ¿Qué gente nos va a acompañar para llegar a esa visión? Aquí, para construir un equipo consolidado y sólido, hablo siempre de la confianza. La confianza es clave para construir equipos de alto rendimiento. ¿En qué se sostiene la confianza? La confianza se sostiene en tres pilares. Uno, la sinceridad. Es decir, ¿ese equipo es sincero? ¿Es transparente? ¿Nos comunicamos con la sinceridad absoluta para decirnos cualquier cosa de manera asertiva? ¿Para construir un futuro, una visión con pensamientos divergentes que luego trabajaremos de manera convergente? Dos, competencia. Es importante que ese equipo tenga las competencias para generar una confianza de que llegaremos a donde queremos alcanzar. O si no, por lo menos la actitud de querer aprender, que es fundamental también. A veces, lo estamos viendo en los tiempos de incertidumbre, no todo lo sabemos, lo importante es el aprendizaje rápido, muchas veces más que saber algo. Y tercero, la credibilidad. La credibilidad que construimos juntos. No me vale juzgar lo que hizo en el pasado esa persona. Desde que hemos construido ese equipo, es la credibilidad que vamos a construir juntos, confiar los unos en los otros, creer que podemos. Por lo tanto, para llegar a nuestra visión, importantísimo un equipo totalmente gestionado por la confianza. Tercer pilar, el aprendizaje. Hablábamos de la visión, a dónde quiero llegar. Hablo del equipo, con qué equipo voy a llegar a donde queremos llegar. Tercero, ¿qué necesitamos aprender? El aprendizaje es importantísimo en cualquier proceso de nuestra vida. O crecemos o decrecemos. Hay que crecer como personas, hay que crecer como empresas. Cuando voy a la visión y digo, ¿qué me falta para llegar aquí? ¿Me faltan recursos? ¿Qué necesito aprender? Esto es importantísimo. Importantísimo aprender que el aprendizaje está ligado proporcionalmente a la humildad. La humildad de que podemos aprender de cualquier persona. Yo he aprendido de compañeros,
Puedo aprender de vosotros, de cualquier persona, puedo aprender, por supuesto, de mis profesores, puedo aprender de las experiencias, de una conferencia, de los libros. Tenemos un montón de oportunidades para aprender, solo hay que estar abierto al aprendizaje, y eso es la humildad. Decía Séneca, una frase que me encanta, el filósofo romano, pero nacido en Hispania: yo solo sé que no sé nada, uno de los grandes filósofos de nuestra historia. Por lo tanto, eso es humildad, está abierto al aprendizaje, es importante. Y quiero que entendáis el aprendizaje en 4 etapas. Primera etapa, lo que llamamos incompetencia inconsciente. Es decir, no sé que no sé, perdón. No sé que no sé. Entonces, qué frustración. Habrá muchas cosas que no sabemos. Por lo tanto, cuando estamos en esa fase, en esa primera fase de incompetencia inconsciente, aquí no podemos aprender nada porque no sabemos que existe. ¿Cómo salvamos ese escollo? ¿Cómo pasamos a la siguiente etapa del aprendizaje? Con la curiosidad. La curiosidad es fundamental para nuestra vida. Ser curiosos. Os invito a que ejercitemos el músculo de la curiosidad constantemente. Eso es lo que va a salvar que cuando estemos en un proceso de que no sé nada, esto es que va a eliminarlo. Y vamos a pasar a incompetente consciente. Es decir, no controlo esa actividad, pero sé que tengo que aprenderla. Lo primero que tengo que hacer es saber que tengo un déficit de algo y ya puedo empezar a aprenderlo. Sé que tengo que aprender contabilidad, ¿vale? Pues a aprender contabilidad. Que sería la segunda fase del aprendizaje, que es cuando digo, vale, aquí sé que no sé y empiezo a formarme. Empiezo a tener teoría, práctica, que hay que recordar siempre que la verdadera sabiduría viene de la práctica, viene del hacer, de la acción, y nos encontramos en competente, consciente. Es decir, soy competente, pero tengo que estar concentrado para poder realizar esa actividad. Y la he conseguido a través de la formación. Y en esta fase del aprendizaje, la llamamos la fase más agradecida, el aprendizaje es exponencial. Lo que nos pasa luego es que ya el aprendizaje es muy lento, que sería el segundo step, o sea, el último step. Y aquí es donde hablamos, que es digamos, el sumum del aprendizaje, cuando vamos del competente inconsciente. Es decir, tengo una actividad, llámale lo que sea, adquirida, de manera que la trabajo a nivel subconsciente. Es decir, la tengo totalmente integrada. Este es digamos, el objetivo que queríamos buscar en cualquier aprendizaje. Y para llegar aquí, mucha práctica, mucha constancia, compromiso. Por lo tanto, en esta fase, que es la fase más frustrante, es donde tenemos que trabajar continuamente. Hay que aplicar mucha constancia, no desesperarse, seguir trabajando en nuestro horizonte, ese es nuestro objetivo. Por lo tanto, hablábamos de la visión, a dónde quiero llegar, qué gente subo mi autobús para llegar a donde quiero llegar y qué necesitamos aprender. Hay que aprender cosas. Cuarto pilar, la comunicación. La comunicación es clave para cualquier proceso en la vida. Y aquí voy a hacer una distinción clara entre dos comunicaciones. La comunicación interna y la comunicación externa, que ahora la comentaremos. Empiezo por la interna. La comunicación interna es cómo nos comunicamos con nosotros mismos. Porque os quiero decir una declaración, y es, el lenguaje no es inocente. El lenguaje genera realidades, negativas o positivas. Por lo tanto, el lenguaje interno hay que cuidarlo. Dice Anthony Robbins que la calidad de tu vida depende de la calidad de tu comunicación interna. Y es una verdad como un templo, ¿vale? Cómo os comuniquéis va a influir en vuestra actitud, en vuestra manera de vivir, en cómo os enfrentáis a lo que está sucediendo. Es decir, ¿qué me digo yo a mí mismo de lo que está pasando? ¿Lo veo con optimismo? ¿Lo veo con negatividad, sin capacidad de tener acción sobre ello? Por lo tanto, la comunicación interna, vital para construir un diálogo, un argumento de éxito. Y de hecho, quiero haceros aquí un pequeño juego rápido para hablaros de lo que es la comunicación interna y cómo influye en nosotros mismos.
¿vale? Entonces, para esto, sé que sois aulas de unas 20 personas, estáis repartidos en aulas de 20 personas, entonces, quiero, tema COVID, que estéis separados con la distancia de 2,5 metros y que os levantéis, ¿vale? Y hagáis lo que yo voy a ir indicando, ¿vale? Nos colocamos más o menos así, los pies no pueden moverse de su sitio, ¿vale? Y vais a extender el brazo, de manera recta. Y lo que vamos a hacer es que vamos a girar todo lo que podamos, hasta llegar al punto de referencia, ¿vale? Yo ya lo tengo. Mi punto de referencia es ese punto. Vuelvo. ¿Vale? Ya está, normal. Nos relajamos y ahora vamos a hacer el juego. Imaginaros, visualizar que tenemos una toalla mojada entre las manos, ¿vale? Y la estamos agarrando de esta manera que yo os indico. Y ahora quiero que hagáis lo mismo que yo estoy haciendo. Vamos a retorcerla. Vamos a retorcerla como si quisiésemos quitarle el agua, la humedad a la toalla, y según la retorcemos, la giramos más aún, empiezan a gotear las gotas, la estamos secando, la apretamos más aún, la seguimos retorciendo con todas nuestras ganas, ahora está muy rígida, muy resistente, y la hemos retorcido lo máximo posible. ¿Vale? Y ahora quiero que repitáis el ejercicio y veáis hasta dónde llega vuestro brazo, ¿vale? Con esto quiero que entendáis que eso es la comunicación interna. ¿Qué me digo? ¿Qué le digo a mi cerebro? ¿Qué le digo a mi subconsciente de lo que está sucediendo? Así puedo construir un relato de éxito. 2, pasamos a la comunicación externa. La comunicación externa es cómo creamos el famoso equipo, cómo creamos la confianza. Y eso es entendiendo que la comunicación se trabaja de 2 maneras. Uno es qué mensaje yo le doy a mi receptor y entender que ese mensaje que le estoy dando a mi receptor puede que no llegue como yo estoy pensando. Por lo tanto, tenemos que comprobar que esos mensajes llegan de la manera que yo creo. Tenemos que hablar a nuestros equipos con asertividad y generar confianza para que la comunicación esté presente en toda nuestra organización. Es fundamental. Pasaríamos al 5.º pilar. Actitud. Venimos de comunicación. La actitud se construye en la comunicación, como hablábamos, en la comunicación interna. Entonces, las empresas también pueden tener actitud propia, pero voy a hablar de la actitud personal. Y es decir, ¿dónde nos encontramos? ¿En un punto de víctima, de queja, de la que me dejo llevar por el entorno? ¿O en un punto de la responsabilidad? Es decir, tengo responsabilidad para actuar sobre lo que está pasando, independientemente de que tengamos un contexto difícil. Hay un filósofo español, Ortega y Gasset, que a mí me encanta, y tiene una frase que es: yo soy yo y mis circunstancias. Y tiene razón, los contextos condicionan, yo soy consciente de ello. Pero vivimos una era en la que los contextos, que por supuesto condicionan, están para ser derribados. Esas limitaciones, esas creencias hay que derribarlas, porque si no nos podemos quedar aquí. Y aquí esto es inmovilismo, es decir, de aquí no nos movemos. De aquí no tenemos capacidad de actuar, porque estamos en que, bueno, esto está pasando fuera, los balones van fuera. Cuando vengo aquí y hablo de la responsabilidad, yo tengo la responsabilidad de cambiar, tengo un relato de éxito. Porque puedo hacer algo, puedo actuar sobre lo que está sucediendo. Hasta que no entendamos eso, posiblemente viviremos en el mundo de la inacción. Cuando me voy para allá, nos vamos al mundo de la acción. Es decir, puedo controlar lo que sucede. Tenéis el caso, por ejemplo, hay muchos casos para hablar de ellos, casos incluso de gente en situaciones muy desfavorecidas que ha llegado a crear empresas de éxito o carreras profesionales de mucho éxito. En el caso de la responsabilidad, ¿por qué? Porque ellos se responsabilizaron y dijeron, puedo hacer algo con lo que está sucediendo. A veces los contextos son muy difíciles, yo lo entiendo. Tenéis al famoso Viktor Frankl, que escribió el libro En busca del sentido, que estuvo en varios centros de concentración nazis, y hablaba de la actitud. Él hablaba de la actitud, cómo me enfrento a lo que está sucediendo, cuál es mi actitud ante lo que pasa. Y fíjate algo tan dramático como eso, porque tenéis control en vuestra actitud, independientemente de que no tengáis control sobre lo que sucede, que eso nos pasa. Y luego más adelante yo os mostraré cómo en entornos de gran dificultad, gente ha creado grandes empresas porque no se dejó arrastrar por el proceso victimista de la inacción y no moverme, de no tener capacidad de avanzar. Pilar número 6. Hay que acostumbrarse a que la vida es riesgo. Y el riesgo hay que tenerlo controlado y
y hay que tener valor para superar los obstáculos que se nos presentan en la vida, en la empresa. Si no gestionamos los riesgos, si no asumimos riesgos, no construiremos nada importante, nada grande, nada interesante. Por lo tanto, hay que saber gestionar el miedo. El miedo hay que gestionarlo como un aliado. Tenemos aquí, por ejemplo, el león y la gacela. La gacela, cuando ve el león detrás y empieza a correr, la adrenalina, el miedo, lo usa como catalizador, le abre puertas y le da la energía suficiente para correr un poco más y que no sea ese día comida por el león. Y eso es lo que quiero que entendamos. Para hacer un proyecto hay que asumir riesgos. Y para asumir riesgos debemos saltar por encima del miedo. El cobarde y el valiente son la misma persona. La diferencia es lo que hacen con el miedo. El miedo hay que usarlo como una herramienta, como un buen amigo. ¿Vale? Y hablando de riesgos, hay que asumir riesgos controlables. Hay que analizar los riesgos y asumir riesgos para poder hacer proyectos de éxito. Tenemos que gestionarlo con eficiencia. Tenemos que gestionarlo con actitud. Veníamos de la actitud, por eso venimos y desemboca en el valor. Forma parte del valor. La actitud nos da valor para seguir avanzando, para asumir esos riesgos que son necesarios para montar una empresa, para decirle a tu jefe que quieres realizar un proyecto. Es importante, pero en la vida, hasta para ir a decirle a una chica, o si eres una chica o un chico, si quieres salir, tienes que asumir un riesgo. Lo que tenemos que hacer es medir esos riesgos. Y en la innovación pasa mucho. Se innova, se prototipa y se lanza al mercado, con un riesgo. Lo que pasa es que medimos esos riesgos. Del valor viene lo segundo, que es, sin valor no se puede innovar. Porque la innovación puede ser un fracaso. Y hay que empezar a entender que se puede fracasar. No pasa nada por fracasar. Eso sí, hay que fracasar de manera controlada y midiendo los riesgos. ¿Cuáles son las consecuencias de ese fracaso? Y las empresas innovamos, intentamos innovar, asumiendo que en muchas de esas innovaciones fracasaremos. Pero quiero que entendáis, no sé si os recordáis cuando estabais en el colegio, en matemáticas, teoría de conjuntos. De estos tres elementos, en la intersección de estos tres elementos es donde se encuentra la innovación. Es decir, ¿qué quiere nuestro cliente? Importantísimo. Hay que tener un concepto empático de nuestro cliente. ¿Qué necesita mi cliente? Que no necesariamente me lo va a decir el cliente. Hay que entender que, tenemos el ejemplo de Ford, cuando en su famosa frase de si le hubiese preguntado a mis clientes, me hubiesen pedido caballos más rápidos. Lo mismo, hay que entender, hay que tener una visión empática de nuestro cliente para saber qué es lo que quiere, sin que él mismo nos lo diga, porque a lo mejor no lo desconoce. 2, ¿es viable en el mercado? ¿Tenemos hueco para nuestra innovación? ¿O hay una barrera de entrada tan grande que no podemos entrar con nuestra innovación? Por lo tanto, hay que tener en cuenta siempre el mercado, porque solo hay innovación si es vendible. Si no, ya estaríamos en el ámbito académico de innovaciones incluso médicas, que a lo mejor no tienen por qué ser rentables. Pero en el mundo empresarial, que es lo que estamos aquí, hablamos de viable en el mercado para que sea vendible, al precio que nuestros consumidores pueden aceptar. Y la tecnología está disponible actualmente para poder realizar lo que queremos. Vuelvo a la visión. ¿Os acordáis que en la visión había 4 cartelitos que tenían que ver con viajar a la Luna? Vale. Pues en el 1910, si alguien decía quiero llegar a la Luna, por eso os hablaba que las visiones tienen que ser alcanzables, muy retadoras, inspiradoras, pero tienen que ser alcanzables, porque si no tengo la tecnología para poder subir a la Luna, no puedo subir a la Luna. Pero cuando en 1960 declararon que iban a subir a la Luna, ya todavía les faltaba cierta tecnología, pero estaban cerca de alcanzarlo. Tenían unos recursos y les faltaba poco. Una visión retadora, pero alcanzable. Y aquí pasa lo mismo. ¿Tenemos la tecnología disponible para innovar en lo que queremos? Por lo tanto, es muy importante que entendáis que la innovación es clave para cualquier proceso empresarial, porque la innovación es la única que nos va a llevar a océanos azules donde no hay tanta competencia, donde no están los sectores tan atomizados. Y luego nos tocará volver a innovar, y volver a innovar, y volver a innovar. Hay muchos tipos de innovaciones. Se puede innovar en modelo de negocio, se puede innovar en administración, se puede innovar en productos, se puede innovar en servicio, se puede innovar en operaciones, se puede innovar en cualquier ámbito. Y es un tema que tiene que regar la cultura empresarial. Tenemos que sentirnos innovadores y hay que trasladarlo a toda la organización. Tenemos 2 tipos de innovación. Hay más, pero básicamente yo las separo en 2.
innovación disruptiva e innovación incremental. Quiero que entendáis que la innovación disruptiva es la que cambia de manera sustancial la cadena de valor del servicio o del producto que estemos gestionando. Y eso hace que el sector se venga con nosotros, que modifiquemos y que alteremos el sector. Un ejemplo claro es el iPhone. Fue una innovación disruptiva. Hasta ese momento, Nokia, BlackBerry usaban los botones y llega iPhone y crea un teléfono que es totalmente táctil y ya no hay botones. Eso fue una innovación disruptiva. Hizo que todos, o prácticamente todos, los actores de un sector tuviesen que irse a lo que ellos habían hecho. Una innovación incremental, que también son válidas y son importantes, es generar pequeñas ventajas competitivas en diferenciación en coste, gracias a pequeñas mejoras que vamos haciendo. No alteran la cadena de valor del sector, pero sí generan una diferenciación con tus competidores. Por lo tanto, innovar, ya sea de manera incremental o de manera disruptiva, es importantísimo en nuestras empresas, en vuestro día a día, como personas también. Por lo tanto, la innovación debe ser un pilar fundamental. Para terminar, todo lo que estoy hablando no tendría sentido si no hablamos de los valores éticos. Es decir, ¿qué son los valores éticos? Los valores éticos sostienen todo esto que digo. Si realmente tenemos una visión, pero no está fundamentada con una integridad, olvidaros de esa visión. Si mi equipo no sabe que estamos en una empresa que tiene unos valores arraigados de integridad, de sostenibilidad, olvidarnos. Los valores tienen que ser el norte de nuestra brújula. Es fundamental que entendamos eso. Decía Jim Stovall, integridad es hacer lo correcto, aunque nadie nos esté mirando. Una gran frase. ¿Por qué? Porque los valores de cada empresa son diferentes, pero deben tener denominadores comunes, porque tienen que ver con la tolerancia, la sostenibilidad, el respeto, la gratitud. Todos esos valores tienen que regar nuestras empresas. Y tenemos que sustentarlo, tenemos que sustentar todos nuestros valores, todo lo que hacemos dentro de un marco de valores. Bueno, os he contado lo que son para mí esos 8 pilares básicos de la empresa. ¿De dónde traigo yo estos pilares? A lo mejor leéis un libro de liderazgo o leéis un libro de X y veréis que pues, un valor puede aparecer en un sitio, otro. Esto viene de la práctica real, de lo que he vivido yo en mis años de experiencia profesional, como os decía, montando empresas, transformando empresas, y para mí, a través de la práctica, no los aprendí en el momento, ha sido en ese bagaje, en ese camino, lo que para mí son los más importantes. Hay más matices en la empresa, hay mucho más en la empresa, pero para mí esos 8 pilares son básicos. Pero quiero que ahora, en ese papel que tenéis, me digáis qué queréis que falta. Si tuviésemos que ponerlo a estos pilares, un suelo, ¿qué le faltaría? Quiero que le deis una pensada, si paráis el vídeo, de 2 minutos y reflexionáis. ¿Qué le falta? La cultura es el conjunto, para explicarlo rápidamente en palabras sencillas, es el conjunto de las normas no escritas, las creencias, la manera de comunicarse en una organización. ¿Vale? ¿Por qué es importante la cultura? Porque en la cultura es donde se fraguan, como hablábamos de los valores, cómo se gestiona la propia empresa. Por eso muchas veces, y es tan importante, cuando escuchamos eso de que ha habido fusiones y esas fusiones han salido mal, tiene que ver con la cultura. La cultura es fundamental que la entendamos para saber cómo nos autogestionamos. No es lo mismo la cultura de White Pater House que la cultura de Google. Unos van en traje y con corbata, y eso es cultura, y otros van en pantalones cortos y camisetas. Y eso forma parte de la cultura, hay que entenderlo. Pero eso realmente es lo que sustenta todos nuestros pilares. Creo que lo entendamos y que hay que trabajar en esto. Y se trabaja con la comunicación, entendiendo a la gente, sabiendo qué pasa. Vale, una vez que entiendo esto, para mí todo esto está muy bien, pero falta algo fundamental. Y quiero que lo volváis a escribir. Para vosotros, si tuviésemos que ponerle un tejado a esta estructura, ¿qué le pondríais? ¿Qué palabra usaríais? ¿Qué concepto usaríais? Falta algo importantísimo, de lo que todavía no he hablado aposta, pero que riega una empresa, que riega vuestras vidas. Cualquier persona de éxito, cualquier persona que ha conseguido algo, cualquier empresa, tiene un denominador común, importantísimo. La pasión. La pasión es fundamental. Es decir, o vivimos con pasión o realmente no alcanzaremos nada de éxito ni nada que merezca la pena. La pasión es fundamental porque
Cuando tú trabajas en algo que te apasiona, cuando tú vives tu empresa de manera apasionante, cuando vives tu vida de manera apasionante, como decía Einstein, no tendrás que trabajar nunca. Cuando tu empresa te apasiona, nunca tendrás que trabajar. Pues estás haciendo algo que te gusta, algo que te da placer. Tienes un propósito. Y la pasión es multiplicador. Hace que todos trabajemos con esfuerzo, que cuando nos caigamos nos levantemos, que nos levantemos cada día. Por lo tanto, hay que entender que tenemos que encontrar cuál es nuestra pasión. Y si estamos en una empresa que no nos gusta, habrá que cambiarse. La pasión es importantísima.